momentito. Ok, Recording in progress. listo. Comenzamos con osteoartrosis. ¿Me avisas si puede ver la pantalla? Sí, doc. Ok, perfecto. La osteoartrosis es la más común de las enfermedades articulares, ¿verdad? Y está ligada, digamos, a la pérdida del cartílago, visto este como el órgano blanco. Tiene un impacto económico importante por la disminución de la productividad y el costo del tratamiento. La osteoartrosis es un problema de salud pública y la segunda causa de incapacidad a nivel mundial, siendo la primera quizás las lumbalgias mecánicas. Em, es una de las enfermedades crónicas más frecuentes del adulto mayor. Generalmente aparece después de los 45 años y los adultos mayores tienen una prevalencia más alta. Hasta el 10% de la población mundial la sufre y la prevalencia radiológica va aumentando conforme la edad, hasta el tanto que mayores de 65 años tienen 68% de ellos osteoartrosis. Es una enfermedad de las articulaciones diartrodiales caracterizada por dolor y limitación funcional. Radiográficamente, vamos a ir viendo a lo largo de la charla, hay presencia sobre todo de osteofitos y disminución del espacio articular. Una disminución, dicho sea de paso, asimétrica del espacio articular. En la rodilla se aprecia muy claramente. Vamos a ir viendo. Histopatológicamente hay alteraciones en la integridad del cartílago, primeramente y luego del hueso subcondral, el cual sufre un proceso de esclerosis. Entonces, en la osteoartrosis como tal, pues hay pérdida focal y progresiva del cartílago, con reacción perióstica del hueso subcondral, formación de hueso nuevo, que son los osteofitos, un intento reparador del tejido óseo, en realidad sería, y en los casos avanzados puede haber una reacción inflamatoria. Y no necesariamente en los casos avanzados, sino que hay muchas personas que en primeras etapas pueden exhibir inflamación a pequeña escala en algunas articulaciones interfalángicas proximales, interfalángicas distales, sobre todo, llamado osteoartrosis inflamatoria. Esto es lo que les decía de la disminución del espacio asimétricamente, ¿verdad? Entonces hay uno que está cercano a lo normal y otro que está completamente colapsado. Hay un osteofito y hay abundante esclerosis del hueso subcondral, como podemos ver. El cartílago articular tiene dos funciones: evitar fricción durante el movimiento y actuar como un absorbente de carga. Está formado principalmente por colágeno y proteoglicanos, que generan propiedades de elasticidad y alta fortaleza. Los proteoglicanos son metabolizados y renovados a lo largo de varias semanas. Lo que pasa es que ya después de los 45 años, pues la degradación supera a la síntesis y ahí es cuando comenzamos con problemas. Aportan carga negativa, lo que da propiedades elásticas. Y el colágeno más frecuentemente encontrado en el cartílago es el del tipo 2, que confiere fuerza ténsil y restringe a los proteoglicanos en un espacio. Entonces el condrocito es la célula, digamos, esencial del cartílago, produce el colágeno, las fibras de colágeno y hay agregados de proteoglicanos en toda la intimidad de estas fibras para generar, digamos, las propiedades propias del, valga la redundancia, del cartílago, como aumentar la fuerza ténsil y aportar una carga negativa intraarticular. Los factores biomecánicos juegan un rol central en la osteoartrosis, ¿verdad? No todo es el tema de que se agotan los proteoglicanos y que la degradación es mayor que la síntesis, sino pues hay cosas que tienen que ver con la edad, el peso. Es súper importante tener eso en cuenta. Pacientes con sobrepeso tienen mayor prevalencia de osteoartrosis, sobre todo de caderas y de rodillas. Y la ocupación, ¿verdad? Ocupaciones que tienen que estar mucho de pie o mucho caminando, servicios de mensajería, este,
Tenemos también las personas que se dedican mucho a la parte, digamos, únicamente de la computadora, ¿verdad? Que generan, digamos, risartrosis y mayor prevalencia de articulaciones interfalángicas proximales con osteofitos y a la postre osteoartrosis declarada. Sí, entonces en muchas personas hay, digamos, al perder el cartílago, un intento reparador que lleva consigo un arrastre y generación de proteasas y citoquinas proinflamatorias. En estos pacientes, entonces hay un ligero aumento de la hipertrofia sinovial, hablando principalmente un poco en rodillas, interfalángicas proximales e interfalángicos distales sobre todo, ¿verdad? A esto lo concebimos como una osteoartrosis inflamatoria y generalmente podemos tratar con hidroxicloroquina. Los pacientes mejoran bastante. Mejoran bastante, claro está, de la inflamación, porque el proceso degenerativo, pues, va a continuar, ¿verdad? Hay alteraciones histopatológicas, ¿verdad? Que van a traducir entonces en dolor de carácter mecánico. La osteoartrosis se caracteriza por un dolor de carácter mecánico, que se diferencia del inflamatorio, en que el dolor, digamos, no aparece en el despertar del paciente en la mañana, no hay una asociación con una rigidez matutina prolongada. Los pacientes con dolor mecánico tienen una rigidez matutina de menos de 30 minutos. Y los pacientes con dolor mecánico, el dolor aparece a lo largo del día conforme las actividades del día a día. Clásicamente descansan y el dolor cede. Contrario al dolor mecánico, donde la movilidad podría mejorar, contrario al dolor inflamatorio, perdón, donde la movilidad podría mejorar el dolor y más bien si el paciente descansa, muchas veces el dolor no cede. Muy bien, el objetivo, más adelante vamos a ver del tratamiento, pues es aliviar el dolor, ¿verdad? Y sí se puede mejorar la función articular, ¿verdad? No siempre es viable y aunque existen muchos productos, ninguno tiene una evidencia tan alta, ¿verdad? El tratamiento ortopédico es muchas veces lo que se escoge hacer a nivel de la caja, ¿verdad? Pero si es para situaciones en las que el dolor no se puede manejar con tratamiento conservador. Entonces, en la osteoartrosis, pues hay una fase inicial donde el condrocito está con una actividad alterada, hay disminución de la síntesis de los proteoglicanos y pérdida de los mismos. La razón no es clara, pero tiene que ver, digamos, mucho la parte genética y en sí, digamos, cómo se ha portado el paciente a lo largo de la vida, su alimentación, el ejercicio que ha hecho, su resistencia. Mucho tiene que ver en sí con genética. Hay personas que empiezan con este proceso inclusive antes de los 40 años. Las metaloproteinasas son enzimas, digamos, que tienden a degradar el colágeno, los proteoglicanos, y que se ven activadas en todo este proceso eh, en la intimidad de la articulación. Las interleuquinas que se han encontrado altas en algunos casos han sido interleuquina factor de necrosis tumoral, interleucina 6 y 8 sobre todo, y va a condicionar ruptura del colágeno y que los proteoglicanos tengan un anclaje deficitario, ¿verdad? Con lo cual la estructura del sostén se ve, digamos, debilitada. Hay anormalidades de la postura que, en conjunto con el sobrepeso, tienden a incrementar el desgaste. Vea que el gen en varo tiende a incrementar entonces este compartimento medial, mientras que el gen en valgo tiende a incrementar la presión y la sobrecarga en el compartimento lateral. Por ende, el desgaste, digamos, es mucho más frecuente en estas alteraciones que estas alteraciones posturales. Por artroscopía, en la primera etapa del desgaste, pues hay reblandecimiento del cartílago, básicamente hay edema. Posteriormente hay fibrilación del cartílago y ya después una fisuración, ¿verdad? Ya esto pues es una etapa bastante en sí irreversible, ¿verdad? Después de esto hay una ulceración del cartílago con exposición del hueso subcondral.
Este esquema es muy importante porque les muestra a ustedes las articulaciones que en sí se desgastan en el cuerpo, ¿verdad? Humano. Comenzando con las vértebras cervicales y lumbares, respetando mucho las dorsales. A nivel del hombro y codo, no es usual proceso de osteoartrosis. Puede haber osteoartrosis, sí, pero en la articulación eh, esternoclavicular y en sí, digamos, la eh, clavícula, vamos a ver, también la de la clavícula, pero no la, digamos, la glenohumeral, ¿verdad? La glenohumeral es que se respeta, ¿verdad? Completamente, ¿ok? Y la que sí se desgasta bastante sería la acromioclavicular, ¿verdad? Mientras que la glena humeral está conservada, al igual que las articulaciones del codo, no se desgastan usualmente. A nivel de la mano, la primera articulación carpa metacarpiana, lo vamos a ir viendo, sufre un desgaste especial, ¿verdad? Ahora más con el uso del celular, donde la articulación se degenera. Este proceso tiene un nombre propio, se llama risartrosis. Y en las articulaciones distales y proximales interfalángicas, también ocurre este proceso. Hay un respeto de las metacarpofalángicas y también de las intercarpales, ¿verdad? Cadera y rodilla, un desgaste importante. Tobillo, no, realmente no, excepto deportistas quizás o personas que han tenido traumatismos a repetición. Y la primera articulación metatarsofalángica, el famoso juanete, es otra que se desgasta bastante. En esta foto entonces vemos los nódulos de Everden, que son verdaderos osteofitos en las interfalángicas distales, y los nódulos de Bouchard, que son osteofitos en las articulaciones interfalángicas proximales. A la exploración física, aquí hay consistencia dura, pétrea, ¿verdad? A diferencia de la sinovitis, donde hay consistencia acolchonada. En la osteoartrosis, vea que hay completo respeto de las metacarpofalángicas. Y la risartrosis empieza a verse como un encuadramiento aquí de la articulación. Vean que aquí tiene cuadradito y aquí no, ¿verdad? Esto es un inicio de una risartrosis derecha. A nivel de las radiografías, entonces tenemos la esclerosis del hueso subcondral que condiciona unas alas en gaviota y la disminución del espacio articular, asociado a pequeños osteofitos, bueno, que no son tan pequeños ya. Vamos a otras fotos. Esta es la articulación carpo-metacarpiana del primer dedo de la mano. Entonces es la base del pulgar, ¿verdad? Realmente. Vean que hay disminución del espacio articular asimétricamente hablando en un contexto de esclerosis importante, ¿verdad? Esta es una risartrosis. Esto se ve entonces en la osteoartrosis a nivel de radiografías, ¿verdad? Disminución del espacio, lo hemos visto. Esclerosis subcondral, lo hemos visto. Osteofitos, lo hemos visto. Y quistes subcondrales, sí, se ven algunos aquí. Vean, aquí hay uno. Este es un quiste subcondral. Y aquí hay otro. A nivel de histopatología, se ve, digamos, la franca disminución del grosor del cartílago, ¿verdad? Que aquí tiñe de morado. Y la presencia exuberante de un osteofito. A nivel de cadera, ¿verdad? Sorprendente a veces, vean el nivel de esclerosis y la disminución del espacio en comparación con la contralateral. Entonces hay signos clínicos de dolor, deformidad, crépitos, que no son otras cosas que sensaciones crispantes que se sienten en la mano cuando movilizamos pasivamente la articulación de un paciente, colocamos la mano sobre la misma y limitación de movimientos, ¿verdad? Ya sea por dolor, ya sea por bloqueo. Hemos visto los radiológicos. Además de los espacios del compartimento medial y lateral, en la rodilla se puede disminuir el espacio también fémuro-pateral, ¿verdad? Esto también es osteoartrosis de rodilla y es muy usual. Vean la esclerosis, vean la asimetría de un caso importante, ¿verdad? Clasificación más o menos, yo le pondría grado 3, ¿verdad? Grado 4 es cuando hay total colapso y aquí estamos cercanos a un colapso, sería un grado 3.
Y la diferencia entre osteoartrosis y espondilitis anquilosante, en el sentido en que la osteoartrosis sí, hay, digamos, proliferaciones óseas, pero son, digamos, de una base ancha y tienen, digamos, una proyección paralela a la vértebra, ¿verdad? A diferencia del sindesmofito, donde el sindesmofito aquí inició como una proliferación ósea. Sin embargo, no sé si no me acuerdo si había otra foto, no, yo creo que no. Inició como una proliferación, igualmente ósea, que a la larga no tiene una proyección tan paralela a la vértebra, sino que tiene una proyección ascendente y descendente y va formando estos puentes óseos, ¿verdad? Que ya en su etapa última, en la espondilitis anquilosante, fueron una caña de bambú. Entonces, una cosa son osteofitos que están asociados al desgaste, a la osteoartrosis, y otra cosa son intesofitos y sindesmofitos, sobre todo a nivel de columna, sindesmofitos, que se ven en la artritis psoriásica, que se ven en la espondilitis anquilosante, y que aunque son proyecciones óseas, se van juntando unas con otras y van formando esta característica caña de bambú. Como parte del tratamiento, lo número uno es disminución de peso, fortalecimiento muscular, terapia física, corrección de vicios de la postura, deambular con apoyo, deambular con bastón, aunque el paciente se sienta un poquito, digamos, como mal por eso, pero hace mucho la diferencia para que no nos apoye la rodilla, por ejemplo, que tiene, digamos, mucha sobrecarga. Tópico, bueno, de preparaciones tópicas de AINES, ¿verdad? Y como el Voltaren, como el Fastum, en la caja lo que tenemos es lidocaína tópica, ayuda bastante. Y medicamentos, digamos, sistémicos que va de acetaminofén, pasando por AINES, tramal, en una escalera ascendente, en la escalerita del dolor. Utilizamos corticosteroides intraarticulares en casos particulares donde hay dolor importante, donde hay, digamos, un leve de temperatura local, un leve derrame asociado, sobre todo en la rodilla, ayuda bastante, pero de forma temporal. Y derivados del ácido hialurónico, que vamos a ir viendo en la última diapositiva. Hay muchos nutracéuticos, ¿verdad? Cosas, digamos, que tal vez son mucha pseudociencia, ¿verdad? Desde uña de gato, cartílago de tiburón, el jengibre, ¿verdad? No tanto. Lo que ha tenido un poco más evidencia son insaponificables de aguacate y de soya, un medicamento que se llama, este, el que se llama, ese se me fue, ahorita lo recuerdo. Y la glucosamina y la condroitin sulfato, que hay muchos medicamentos que tienen, digamos, estos nutracéuticos, son elementos naturales del cartílago y que realmente tienen la intención de fortificar el mismo, pero el intento reparativo, digamos, es limitado, ¿verdad? Sobre todo si estamos en etapas avanzadas. Bueno, el insaponificable sería el Piascledine 300, que funciona bastante bien, una cápsula al día a nivel de rodilla. He tenido ahí buenas experiencias, sobre todo. Aquí tienen una tabla ahí con las dosis recomendadas, sobre todo los diferentes AINES, ¿verdad? Cuidado con los opioides, ¿verdad? No son para todos los pacientes. Recuerden que tiene el riesgo de adicción, ¿verdad? Y realmente tratamos de no llevar al paciente, digamos, hasta ese nivel. Algunos sí los tenemos con tramadol porque no ha quedado más, ¿verdad? Quizás son pacientes que tienen pendientes de una cirugía de cadera de rodilla y ya no toleran el dolor. Hablando del sulfato de glucosamina, ¿verdad? Uno de los nutracéuticos, existen muchas marcas, de los más utilizados es el Bartalón y el Viartril, ¿verdad? Sin duda alguna. Es el sustrato de la biosíntesis de cadena de glucosaminoglicanos y por ende la producción de agreganos y otros proteoglicanos. O sea, son el sustrato de estas proteínas, ¿verdad? Aumenta la expresión de las mismas y disminuye la expresión de la matriz de las metaloproteinasas, o sea que tienen el potencial de disminuir un poco el proceso inflamatorio local intraarticular, ¿verdad? Y estudios sugieren que glucosamina puede ser beneficiosa debido a los efectos balance entre síntesis y degradación del cartílago, o sea que inclinan la balanza a favor de la síntesis a grandes rasgos. No son mágicos, ¿verdad? Y los pacientes tienen que tomarlos por 3 meses para empezar a sentir, digamos, una mejoría.
Estos productos vienen en sí con glucosaminoglicanos y con hidroitin sulfato en un mismo producto, que es este elemento de la matriz extracelular, este hidroitin sulfato. Tiene un alto contenido de agreganos y crea, digamos, una presión osmótica que expande la matriz y ayuda, digamos, a trabajar mejor con la red de colágeno bajo tensión. Aumenta la producción de los proteoglicanos y contrarresta los efectos de las citoquinas, ¿verdad? Tiene un efecto protector del cartílago, permitiendo continuar sintetizando proteoglicanos. Y el ácido hialurónico, que ahí se los dejé para el final. Hay varios productos, ¿verdad? Ya, los favoritos de nosotros son de aplicación one shot, ¿verdad? Porque antes, digamos, se concebía que eran 3 inyecciones, digamos, una por semana, por 3 semanas consecutivas, sobre todo a nivel de la rodilla, que es donde tienen mejores estudios este producto. Y estos productos One Shot, digamos, son muy buenos, pero hay que tener, digamos, bien perfilado al paciente. Quizás que tenga una osteoartrosis grado 2 grado 3 que no esté totalmente colapsada la rodilla, porque si no, el producto, digamos, no tiene tanta valía. Y como tiene un costo alto, pues lógicamente al paciente le gusta pues ver una mejoría. No lo tenemos autorizado en la caja, pero sí, sí, tenemos nuestra experiencia por fuera, ¿verdad? Estudios hay poco, ¿verdad? De 40 pacientes, es el estudio clásico de ellos, del Symbiont One, que es el producto original. En ese caso fueron 5 aplicaciones semanales, ¿verdad? Una por semana, y incluyó una evaluación al inicio y a los 6 meses. El 60% no tuvo cambios, pero vean que más de la tercera parte de los pacientes sí tuvo mejoría, ¿verdad? Son pacientes que en su mayor parte tienen una gonartrosis avanzada, entonces no deja de ser un porcentaje, digamos, con bastante validez. Y en el terreno práctico, pues sí hemos tenido evidencia de que gran parte de los pacientes tienen alguna mejoría o algunos no tienen mayor cambio, nunca te empeoran, eso sí. El producto se coloca una vez al año y es de aplicación intraarticular, ¿verdad? Sobre todo tiene indicación para rodilla, pero hay ortopedistas y reumatólogos que lo han aplicado en cadera con resultados satisfactorios, ¿verdad? Chicos, ¿alguna pregunta de osteoartrosis, muchachos? No, doc. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a dejar de compartir, nos volvemos a ingresar para ver la siguiente clase de miositis inflamatoria.